Seguimos con ustedes. La política en Venezuela, como hemos mencionado con otros invitados que han estado con nosotros en contexto, hoy está girando en torno a las primarias, la elección de una vía que lleve a un sector político del país a lograr un cambio en 2024. Por supuesto también el diálogo, la posibilidad de que se reactiven los acercamientos entre el gobierno y la oposición. Pero lo cierto es que el ciudadano pareciera, y lo compartimos también con algunos invitados en estudio, está en una discusión diferente que tiene que ver con sus problemas. Enrique Ochoa Antich está con nosotros, analista político, defensor de derechos humanos. Encantado de estar en tu programa. Siempre un gusto que converse con nosotros de este tema que hacerle seguimiento. Nos preguntaba antes de entrar al aire cuántos candidatos llevaba contados, porque pareciera que con el avance de los días siguen surgiendo nombres, pero propuestas por lo menos no se han escuchado muchas, más allá de las caras. Bueno, fíjate, yo quisiera hablar no como activista de la oposición, porque quiero asumirme con seriedad el tema de que soy candidato a la Defensoría del Pueblo. Y efectivamente, como tú sabes, yo he criticado y critico y cuestiono la visión esta del partido-Estado, de que las instituciones puedan ser al servicio de los partidos, en particular algunas de las instituciones. Por supuesto, la Asamblea Nacional es una institución de partido. El presidente de la República está elegido por un partido, lógicamente. Pero hay unas instituciones, además, una institución en particular establece con meridiana claridad que deben ser ajenas, no digo a la política, porque eso no es posible, pero sí a la política partidista. Que la política las define, además. Exacto. Porque la Asamblea debe escoger pero no la política. A veces algunos amigos míos incluso, porque Tarek y Elvis son amigos míos, los dos son amigos míos, trabajó conmigo en Derechos Humanos. Elvis Amoroso fue militante del MAS cuando yo era secretario general del MAS, etc. Ellos cumplen, vamos a decir, la letra de la Constitución, renuncian el día antes, pero no respetan el espíritu de la Constitución, que es que sean personas de verdad independientes. Yo, por ejemplo, que presento mi nombre a la Defensoría, tengo ya 10 años que no tengo militancia particular. Entonces, sobre este tema de las primarias me gustaría hablar con esa postura. Y te diría lo siguiente, yo presenté al Consejo Nacional Electoral justamente una ley, un proyecto, una propuesta, ni siquiera un proyecto, una propuesta. Incluso les dije, lo único que tenemos que hacer es agarrar la ley argentina y calcarla. De las primarias, los que llaman ellos allá las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y les dije para los dos, o los 3 o 4 grupos que hayan, pero en todo caso, para el gobierno y para la oposición. Tú dices, ¿cuántos candidatos hay? Bueno, algunos dicen que en la oposición hay 38, otros más serios dicen que han llevado la cuenta y dicen que son 17. Bueno, bien bueno, que vayan a primarias, incluso yo he sugerido, tanto para el gobierno como la oposición, que las primarias tengan un mecanismo de doble vuelta. A menos que hay varias propuestas respecto a eso. Claro, a menos que haya un candidato del gobierno. Bueno, en la oposición hay 38 y 17, pero en el gobierno hasta nuevo parece que hay uno, ¿no? Que es Maduro, ¿no? Entonces, en ese caso, si hay un solo candidato que recibe el respaldo en unas primarias o lo que sea, si hay un solo candidato, debería ir a primarias, debería ser consultada la base y escuchar la opinión del partido de que se trate. Si ese candidato obtiene, si hay un solo candidato que obtiene el 60% en la primera vuelta, o una diferencia con el segundo de 20 puntos, de 10 puntos, algo parecido como es, por ejemplo, el sistema de segunda vuelta en Bolivia. Pero hasta los colombianos hicieron una elección por primarias simultáneas, gobierno y oposición, de sus precandidatos. En paralelo a las elecciones legislativas. Exacto, yo esperaría que en Venezuela pudiera hacerse algo parecido, que nosotros pudiéramos avanzar como país, ya no solamente como oposición o como gobierno, sino como país, y legalizar. Incluso en la Constitución está establecida la idea de que tienen que consultarse a las bases. La idea general está establecida. Eso se incumple mucho, pero debería, creo yo, eso legalizarse. El principio constitucional debería convertirse en una ley y que la ley sea obligatoria y el mismo día, porque además tú sabes que uno de los temores que algunos tienen con las primarias es que una de las fuerzas
que no participa de las primarias en ese momento puede influir en los resultados de las primarias de una determinada fuerza porque manda a su candidato a votar por uno de ellos. Bueno, eso se resolvería si el mismo día las dos fuerzas hacen unas primarias, además es una cierta primera medición, cada quien más o menos va sacando las cuentas de qué es lo que tiene, y eso creo yo que sería lo positivo, de modo que yo ojalá que el CNE pueda, es un derecho, por cierto, desde el punto de vista de los derechos humanos y de la Defensoría, es un derecho humano el derecho al voto, el derecho a la participación, ¿no? ¿Qué pasa con un tema de fondo que no se discute hoy? Porque podemos definir, o se puede definir un mecanismo idóneo para la elección de un candidato, pero ¿qué pasa con la gente? Con el ciudadano que hoy, como mencionábamos al inicio, y que algunos politólogos que han estado con nosotros acá nos dicen, la gente no está pendiente de primarias, de elecciones, la gente está pendiente de otros temas. ¿Cómo llevarle ese mensaje a la gente de que esto es importante? Sí, no sé exactamente cuáles son los niveles de participación, si alguien habrá sacado la cuenta en otros países donde hay estas primarias legalizadas. No sé hasta dónde llegan los niveles de participación. Yo me imagino que deben ser menores a la participación que hay en las propias elecciones, porque lógicamente en este caso se trata de una decisión de conglomerados políticos que van a participar y a tomar una decisión. Yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de fenómeno, como ocurrió por ejemplo en el 98. Voy a echar la película para atrás antes de decirlo. En el 98 yo recuerdo, en el 96, a veces cuando debatíamos el tema, y yo deseando que el MAS dejara el gobierno de Caldera, y la gente que yo sentía que en la calle, con Chávez la última vez, el último almuerzo que tuvimos a finales del 95% en las encuestas, y recuerdo cuando yo le manifesté mi preocupación de que de Copey, recuerdo que me hizo así el brazo y me dijo, no te preocupes que yo voy a ganar esta vaina, me perdonan la expresión, pero así fue como me lo dijo. Él vio el gol y tenía ese artículo después, mucho tiempo después me encontré un artículo de José Vicente Rangel en Bohemia, en noviembre del 97, y decía, y Claudio 20, Chávez 5 y Salarromer 3. Pero los partidos, los problemas que están teniendo hoy, porque INCV, que es el partido Estado más organizado, porque tiene las instituciones del Estado y las usa para... Lo que tiene es, ¿cuánto? 17%, algo así, 15%. Y es el que más votó. Y todos los líderes políticos un nivel de rechazo en la locura del gobierno de Caldera, se achicharró, yo planteaba salirnos del gobierno de Caldera y no se pudo estar de acuerdo, y yo me fui a otras razones por eso. Pero en ese momento nadie pensaba que podían aparecer dos individualidades, porque la verdad es que fueron dos. La gente recuerda solamente a Chávez porque él después cambió la historia. Pero entre Chávez y Salas Romer, que tenían, como te digo, 5 y 3%, unos meses antes, terminaron sacando entre ellos dos el 80-90% de los votos. Un añito contra las después, maquinarias tradicionales. Contra las maquinarias tradicionales. Salas Romer era un gobernador eficiente, puede ser que sea de derecha, lo que tú quieras, de centro derecha, pero era un gobernador eficiente. En ese momento se valoraba mucho el tema de los liderazgos regionales. El MAS había creado mucho los liderazgos regionales, Luis Gómez en el Zulia, Carlos Talante en Aragua, etcétera. Habíamos fomentado los liderazgos regionales, la causa era igual, Andrés Velázquez en Bolívar, Aristóbulo en Caracas, y entonces aparecieron dos individualidades. De pronto algo así puede ocurrir ahorita. De pronto tú sabes, cada uno de los partidos está sacando sus cálculos subalternos, miserables, de cuántos voticos tengo, yo tengo 5, con 5% puedo ganar mis primarias, y entonces después le ganamos al gobierno, y el gobierno igual, ¿no? Yo tengo 15%, 17%, pero si se abstienen o si la oposición se divide, de pronto yo con el 30%, como ganó Maduro en el 2018, con 30% de pronto yo gano las elecciones porque logro dividir a la oposición, que son cálculos muy subalternos. Y de pronto puede ser que aparezcan unos candidatos que tengan la capacidad de conectarse, como tú dices, con el país, con el gran país, hablarle de los grandes temas, conectarse con sus luchas, con sus problemas, y presentar una idea de cambio diferente a lo que hasta ahora se ha propuesto, porque por un lado hemos tenido el cambio, vamos a decir, revolucionario, entre comillas, que produjo el segundo gobierno de Maduro, es diferente al primero y diferente a Chávez, y yo lo veo con cierta expectativa, algunos de los cambios que ellos están adelantando, ¿no? Yo decía del primer gobierno de Maduro que era el peor gobierno de toda nuestra historia, eso no lo diría de este gobierno de Maduro.
a pesar de que los problemas sigan existiendo, pero creo que está tomando medidas corajudas en una dirección correcta. Incluso diría que este gobierno de Maduro es mejor que los gobiernos de Chávez, que fueron los que nos trajeron a esta crisis de hoy. Pero por un lado están el gobierno, por el otro lado está la oposición, y bueno, como te digo, puede ser que aparezca una candidatura que emocione a los venezolanos, ¿no? Un llamado outsider, sí, eso lo menciona mucho el outsider, que está ocurriendo en la región. Lo vimos en Colombia con Rodolfo Hernández, lo hemos visto en Argentina con Javier Milei, en Costa Rica también Domingo Chávez le ganó a un expresidente. Pero Venezuela tiene, ¿de dónde puede venir un outsider? ¿Quién puede ser una figura hoy que pueda conectar con la gente? Porque rápidamente también hay en la misma encuesta, que es la más reciente que hemos visto para los medios de comunicación, con Jesús Seguías, habla de instituciones que no tienen, la gente no tiene confianza en los partidos, en casi ningún sector del empresario, sea la iglesia, son sectores. ¿De qué sector puede salir un outsider? Bueno, la característica justamente de los que aparecen de pronto. Como te digo, yo estuve, a mí Carlos Melo me estaba tratando de convencer de que yo respaldara a Chávez. Por cierto, aclaro que en las elecciones del 98 es la única elección presidencial en mi vida que yo me he abstenido. Me abstuve al final, porque cuando Salarro me recibió el respaldo de Ecopey, eso me pareció lamentable. Y yo no estaba de acuerdo con Chávez, yo se lo dije. En la economía de mercado, yo sí creo en la economía de mercado. Pero Carlos Melo, recuerdo que me llevó a un recorrido de Chávez por Katia a finales del 97, y yo los conté. No es que estoy diciendo una cifra porque a mí me da la gana. Yo hice 1, 2, 3, llevaba 27 personas a su alrededor. En Katia, donde después tú sabes que la fuerza del chavismo fue imbatible durante muchísimos años, ¿no? Bueno, claro, lo saludaba la gente, era el militar del 4 de febrero, como era lógico, pero no tenía mucho respaldo. Ahora, él empezó a decir, sintonizó. Eso los políticos le tienen que dar a la cosita del radio hasta que ¡pam! Sintonizan. Y de pronto hay un momento en que empiezan a decir lo que la gente está esperando. Y bueno, aquí se pueden decir muchísimas cosas, y los analistas políticos dicen muchas cosas, y la gente que sabe de encuestas tienen un conjunto de datos, pero eso no es algo que tú puedes decidirlo en una mesa. Eso es algo que es la vida misma, cuando de pronto hay un líder político que comienza a decir lo que la gente está esperando que digan, el pueblo, los ciudadanos, ¿no? Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos de esa candidatura a la Defensoría del Pueblo, ¿Cómo no? la apuesta a las instituciones del Estado en este contexto donde precisamente las instituciones del Estado, por lo menos desde los sectores políticos, tienen cierta resistencia al Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, la oposición ha dicho que no va a participar en unas primarias con el CNE, porque es un CNE que fue electo por una asamblea. Es decir, un montón de cosas que se vienen arrastrando en el mundo político. ¿Por qué seguir apostando a la institucionalidad? Enrique Ochoa Antich está con nosotros, dirigente político y candidato, como mencionamos, también a la Defensoría del Pueblo. Nos toca hacer una pausa y de regreso seguimos con más.